una casa tranquila, un niño juguetón, una mascota familiar de confianza. Luego gritos desgarradores, la voz de una madre que se quiebra de terror, los vecinos que corren hacia el sonido del caos. ¿Qué podría convertir un lugar de amor en una escena de horror? ¿Y cómo se convirtió el compañero de la familia en su mayor peligro? Febrero de 2022. En un barrio tranquilo de Milton Keynes, Inglaterra, la casa de la familia Adeniran estaba llena de los sonidos de la vida cotidiana. Ayomi-kun, de 4 años, cariñosamente llamado Miki, era el centro del mundo de su madre, un niño brillante y juguetón con una risa que llenaba la casa. Para el mundo exterior, su casa parecía como todas las demás, segura, ordinaria, protegida. Pero en el interior, algo esperaba que iba a cambiar sus vidas en un instante. Los Adeniran tenían una mascota, un bulldog americano, fuerte, poderoso, confiable. Para ellos no era una amenaza, era familia. El tipo de animal que creían crecería junto a Miki, protegiéndolo, dándole amor. Nadie imaginaba que ese vínculo de confianza se convertiría en un arma de destrucción. Ese día, nada parecía fuera de lo común. Miki jugaba, su madre se movía por la casa y el perro de la familia estaba cerca. La atmósfera era tranquila, la rutina intacta. Pero en las casas donde la tragedia golpea, a menudo comienza con la normalidad, un sentido de seguridad que ciega a sus víctimas. Nadie en Milton Keynes podría haber previsto que ese día ordinario terminaría con gritos, sangre y la peor pesadilla de una madre. Ayomi-kun Mikie, Adeniran, tenía solo 4 años, un niño que apenas comenzaba a descubrir el mundo. Amaba las alegrías simples, los carritos de juguete, correr por el suelo de la sala, perseguir el abrazo de su madre. Para su familia, no era solo un niño, era la luz misma. Los vecinos lo veían a menudo afuera, su pequeña figura ensombrecida por el bulldog de la familia. Para ellos, era una escena dulce, un niño y su perro, creciendo juntos como mejores amigos. Nadie veía peligro. Nadie pensaba que la inmensa grandeza y la fuerza bruta del animal pudieran algún día volverse contra él. Para Miki, el perro no era un depredador, era un compañero. En su joven mente los animales estaban hechos para amar, no para hacer daño. No tenía ningún concepto de miedo, ninguna razón para sospechar que la misma criatura que un momento antes dormía tranquila pudiera, al siguiente instante, desatar instintos tan antiguos como el tiempo. Su madre lo adoraba, su pequeño hombre. Cada día giraba en torno a mantenerlo seguro, a cultivar su inocencia. Pero algunas amenazas son invisibles hasta que es demasiado tarde. El mundo veía a Miki solo como un niño, pero en la historia que estaba por desarrollarse, él se convirtió en la pieza más pequeña y vulnerable de una tragedia que nadie pudo detener. El bulldog americano de la familia Adeniran no era solo una mascota, era parte de su hogar. Pesado, musculoso e imponente en comparación con el pequeño Miki, el perro se movía con la fuerza de un animal criado para la potencia. Pero para la familia era más que eso. Confiaban en él, creían que era seguro. Amigos y vecinos ya habían visto al perro, grande, imponente, pero nunca violento. Era el tipo de animal que la gente notaba de inmediato, una presencia que llenaba el patio. Y sin embargo, dentro de la casa se le trataba como a un compañero, viviendo junto al niño que un día destruiría. No hubo gruñidos, ninguna señal de alarma que alguien pudiera recordar. Eso es lo que hizo que la tragedia fuera tan insoportable. Las familias depositan su confianza en los animales que crían, convenciéndose de que años de familiaridad borran los instintos escritos en los músculos y los huesos. Un bulldog americano es poderoso, sus mandíbulas capaces de aplastar huesos, su peso suficiente para inmovilizar a un adulto en el suelo. En el momento equivocado, cuando el instinto supera a la domesticación, ese poder se vuelve incontrolable. Ese día de 2022, la ilusión de seguridad se rompió. El perro no era una mascota, no era un amigo, era un depredador, uno que la familia había invitado a sus vidas. Era solo una tarde cualquiera en la casa de los Adeniran. Miki jugaba adentro, el sonido de la risa de un niño de 4 años se difundía por toda la casa. Su madre se movía por la casa, sin percibir la tormenta,
que estaba a punto de desatarse entre esas paredes. El perro estaba allí, como siempre, una sombra imponente en el fondo. Durante años había sido considerado confiable cerca de Mickey, una presencia constante en la vida cotidiana. Pero esa confianza estaba a punto de romperse en un instante. Los expertos dicen que puede suceder sin aviso, un clic, un cambio en el lenguaje corporal y luego entra el instinto. Un segundo de calma. El siguiente, violencia. Los ojos del bulldog se fijaron en el niño. Su postura se tensó, los músculos se tensaron como cuerdas enrolladas. Luego se lanzó. El sonido desgarró la casa, el ruido repentino del movimiento, el horrible grito de un niño. Mickey estaba en el suelo y las mandíbulas del perro ya se habían cerrado. No había tiempo para pensar, ni para prepararse. El día ordinario se había transformado en una pesadilla, un depredador que se despierta en medio de un hogar familiar. En el momento en que Mickey gritó, su madre corrió de inmediato. Lo que vio le heló la sangre. Su pequeño niño atrapado bajo el perro de la familia, las mandíbulas del animal apretadas alrededor de él. Se lanzó sobre el bulldog, golpeando, tirando, gritando para que lo soltara. Pero era como luchar contra piedra y acero. El perro sacudió violentamente a Mickey. Su tamaño y potencia superaban cualquier intento desesperado de liberarlo del agarre. Los vecinos acudieron atraídos por los sonidos del terror. Manos desnudas agarraron al animal, otros intentaron golpearlo, cualquier cosa para liberar al niño. La pequeña casa se convirtió en caos. Gritos, sollozos y el gruñido gutural de un perro que no quería ceder. Cada segundo parecía una eternidad. La madre de Mickey gritaba su nombre, la voz quebrada mientras intentaba arrancar a su hijo. Sangre manchaba el suelo, prueba del daño ya hecho. En ese momento, la habitación ya no era solo una casa. Era un campo de batalla, donde el amor y la desesperación chocaban con la potencia animal cruda e incontrolada. Pero a pesar de su fuerza, a pesar de su coraje, el perro no quería soltar. Cuando los rescatistas llegaron a la casa, la escena ya era una pesadilla. Los vecinos estaban afuera, conmocionados, con el rostro pálido y la voz temblorosa, mientras señalaban a los rescatistas hacia el interior. Los paramédicos se apresuraron a entrar por la puerta y se detuvieron por un momento ante lo que vieron. Un niño pequeño inmóvil en el suelo, una madre histérica y la sangre que manchaba las paredes y la alfombra. Finalmente habían controlado al perro de la familia, pero los daños ya eran catastróficos. Trabajaron con una urgencia desesperada, comprimían las heridas, forzaban el aire, buscaban un latido que se alejaba cada vez más con cada segundo que pasaba. La sala de juegos se había convertido en una sala de emergencias llena de órdenes gritadas por encima del sonido de las sirenas que aullaban afuera. Pero en el fondo, todos conocían la verdad. Las heridas eran demasiado graves, el tiempo había pasado demasiado rápido. Lo que presenciaban ya no era una lucha por la vida, sino los últimos y desgarradores momentos de un niño que no tenía ninguna oportunidad. Cuando los paramédicos finalmente se detuvieron, el silencio cayó como un martillo. Un silencio roto solo por los gritos de una madre cuyo mundo acababa de ser destruido. Mickey se había ido. Mientras la realidad de que Mickey se había ido se hacía presente, las autoridades dirigieron su atención al animal que había sido la causa, el perro de la familia. Antes amado, un bulldog americano en quien confiaban como un protector, ahora gruñía, caminaba de un lado a otro y estaba empapado con la sangre del niño que había matado. Los agentes armados entraron al patio con cautela. Los vecinos se apretaban contra las cercas, mirando con horror, mientras la mascota que antes jugaba en el césped era tratada como un arma cargada. La madre gritaba, suplicando entre lágrimas, incapaz de aceptar que el animal que había criado fuera ahora llevado como un criminal. Los agentes de control animal intervinieron con pértigas para captura y jaulas. El perro resistió, saltando y mordiendo. Su fuerza recordaba a todos por qué Mickey no había tenido ninguna oportunidad. Se necesitaron varios hombres para finalmente inmovilizar a la bestia y arrastrarla fuera de la casa. La vista del perro siendo llevado era insoportable. Una puntuación final y cruel aún a una escena de pesadilla. La familia había perdido a su hijo y, en el mismo aliento, al animal que una vez llamaron suyo. Una vida terminada, otra condenada, y una familia rota en medio.
La noticia de la muerte de Mickey se difundió más rápido de lo que cualquiera podía comprender. En pocas horas la calle tranquila donde ocurrió la tragedia estaba invadida por periodistas, flashes de cámaras y vecinos atónitos. La gente susurraba incrédula: ¿cómo podía pasar aquí? A ellos, a él. Los niños se aferraban más fuerte a sus padres al pasar, de repente asustados por cada perro que ladraba detrás de una cerca. Los amigos de la familia estallaron en lágrimas, depositaban flores y ositos de peluche en la puerta, la misma puerta que Mickey había cruzado saltando mientras iba a jugar. La escuela local envió consejeros para el duelo. Los maestros luchaban por explicar a los compañeros de clase por qué su amigo ya no volvería. Un padre describió la atmósfera como si toda la ciudad hubiera perdido a un niño. En línea, la historia explotó. Los titulares gritaban sobre un perro de la familia convertido en asesino. Ira, dolor y miedo chocaban en las secciones de comentarios. Algunos pedían la prohibición de razas peligrosas, otros defendían al animal, calificándolo de un accidente trágico. Pero bajo todo ese ruido estaba la imagen que nadie podía desterrar. Un niño pequeño, lleno de vida un día, desaparecido al día siguiente, de la manera más brutal imaginable. La comunidad no solo estaba conmocionada, estaba sacudida hasta la médula. La policía ha aislado la casa, con las sirenas parpadeando frente a los rostros atónitos de los vecinos. Llegaron las furgonetas de la científica y los agentes entraron silenciosamente, llevando bolsas para las pruebas. En el interior encontraron al perro, todavía en movimiento, agitado, con el hocico manchado. Fue confiscado inmediatamente y llevado, un tiempo mascota de confianza, ahora tratado como evidencia en un crimen mortal. Los detectives comenzaron a reconstruir la secuencia de los eventos. No había reportes previos de agresividad, ninguna señal de advertencia registrada. El bulldog americano había vivido como compañero de familia, hasta que, sin explicación, se volvió letal. Las autoridades registraron la casa, hablaron con los vecinos frenéticos que acudieron en ayuda e interrogaron a los miembros de la familia entre lágrimas. La oficina del médico forense luego confirmó lo que nadie quería escuchar. Las heridas de Mickey eran catastróficas. Ninguna intervención médica podría haberlo salvado. Mientras la investigación continuaba, los funcionarios anunciaron que el perro sería sacrificado. Esta decisión desató un acalorado debate. Algunos la consideraban justicia, otros se preguntaban si la tragedia estaba arraigada en la misma naturaleza de las razas poderosas. Pero un hecho era innegable. En pocos segundos una casa llena de amor y risas se había convertido en una escena del crimen. Y la causa de la muerte no era un desconocido ni un intruso, sino la propia mascota de Michael. La tragedia ha desatado una tormenta. En los programas de debate, en el Parlamento y en las redes sociales, una pregunta resonaba más fuerte que las demás. ¿Algunas razas son demasiado peligrosas para ser tenidas como mascotas? El bulldog americano es poderoso, musculoso, criado para la fuerza. Los defensores dicen que con un entrenamiento y cuidado adecuados pueden ser compañeros amables. Pero después de la muerte de Mickey, esos argumentos sonaban vacíos para una comunidad en duelo. Para las familias el pensamiento era escalofriante. Un niño podría crecer junto a un perro, compartir comidas y risas, y sin embargo estar a un solo momento de distracción del desastre. Los expertos intervinieron. Los veterinarios advirtieron sobre predisposiciones genéticas a la agresividad en razas grandes y fuertes. Los conductistas sostuvieron que se trata de educación, ambiente y responsabilidad humana, no del animal en sí. Pero mientras el debate se intensificaba, el rostro de Mickey, un niño de 4 años perdido demasiado pronto, se convirtió en el símbolo trágico. Su muerte obligó a los padres en todas partes a mirar nerviosamente a sus mascotas, preguntándose: ¿podría suceder aquí? ¿Podría sucedernos a nosotros? En los hogares de todo el Reino Unido, los susurros se hicieron más fuertes, las preguntas más urgentes. La confianza en el mejor amigo del hombre había sido sacudida, y una vez más la sociedad se encontró preguntándose: ¿cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar dentro de nuestros hogares? El barrio donde Mickey solía jugar cayó en silencio. Sus juguetes aún estaban en el patio. Su risa, antes tan familiar, ahora era solo un eco. Para los vecinos era impensable que una tragedia hubiera ocurrido tan cerca de casa, detrás de la cerca de una casa familiar común.
Velas aparecieron en la calle. Flores y peluches se amontonaban contra la puerta. Extraños lloraban junto a la familia, unidos por el dolor por un niño que nunca habían conocido, pero cuya historia había atravesado sus corazones. Los padres abrazaban más fuerte a sus hijos esa noche, mirando con inquietud a los perros en los que antes confiaban. Preguntas quedaban suspendidas en cada conversación susurrada. ¿Se podría haber evitado? ¿Quién es el culpable? Pero en medio del dolor surgió otra cosa: la culpa. Para Mandy, la madre de Mickey, el dolor era insoportable. Había luchado con todas sus fuerzas, gritando, tirando, tratando de salvar a su hijo, y sin embargo no fue suficiente. Quienes la querían la consolaban diciéndole que no era culpa de nadie, pero en su silencio, en sus brazos vacíos, llevaba un peso que ningún padre debería tener que soportar. Una comunidad entera estaba de luto, pero nadie más profundamente que la mujer que escuchó los últimos gritos de su niño. La muerte de Mickey no fue solo una tragedia familiar, fue una llamada de atención. Durante años la gente decía: es solo un perro, nunca ha hecho daño a nadie. Pero bajo la cola que se mueve y los ojos fieles se esconde un instinto de millones de años. En un instante, la confianza puede romperse, y el animal que creías conocer puede transformarse en algo irreconocible. Los expertos señalan señales de advertencia: razas poderosas, comportamientos impredecibles, los riesgos de dejar a un niño vulnerable. Sin embargo, estas advertencias a menudo se ahogan en el amor, la rutina, la creencia de que aquí nunca podría pasar. Pero pasó, y la historia de Mickey nos obliga a enfrentar una verdad brutal. Incluso en el corazón de nuestros hogares, el peligro puede vivir entre nosotros. Los padres de todo el país miraron a sus mascotas de manera diferente después de ese día. Comenzaron campañas de seguridad. Se discutieron leyes más estrictas. Pero para la familia de Mickey, ninguna ley, ninguna lección podía traerlo de vuelta. La tragedia permanece como una severa advertencia. El amor no elimina el instinto, y la confianza no siempre garantiza la seguridad. La vida de un niño fue el precio de haberlo olvidado, y los ecos de su último día aún pesan, una advertencia grabada en el dolor. La historia de Mickey es una de las más desgarradoras que hemos contado, un recordatorio de lo rápido que la confianza puede convertirse en tragedia. Su vida fue breve, pero su recuerdo deja una advertencia que ninguno de nosotros puede ignorar. Si esta historia te ha impactado, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Así no perderás el próximo caso que descubriremos, porque lo que está por venir es otra historia de un día ordinario que se convirtió en un horror impensable. Y confía, querrás verla. Ayomikun Mikie Adeniran, de 4 años, fue asesinado por el bulldog de la familia, un inquietante recordatorio de que incluso las mascotas de confianza pueden volverse peligrosas. La misma trágica verdad surgió en 2001, cuando Diane Whipple perdió la vida a causa de 2 perros presa canario que sus vecinos tenían como mascotas. Esta es su historia. El pasillo de un tranquilo edificio de apartamentos en San Francisco se ve interrumpido por gritos. Un vecino abre la puerta y se detiene. A pocos pasos una mujer está desplomada contra la pared, con el rostro y el cuello cubiertos de sangre. 2 perros enormes todavía están lanzándose el uno al otro con los dientes descubiertos. Sus cuerpos bloquean cualquier vía de escape. Alguien grita pidiendo ayuda. Otro marca el 911 con manos temblorosas. Cada segundo cuenta, pero nadie puede acercarse sin ser atacado a su vez. Es caos, terror e incredulidad todo junto. En esos últimos y desesperados momentos, nadie sabe aún que está presenciando una de las tragedias más impactantes y prevenibles que la ciudad haya visto jamás. Antes de aquel día de enero de 2001, la vida de Diane Whipple giraba en torno al movimiento, la disciplina y la pasión. A sus 33 años, era la entrenadora principal del equipo femenino de lacrosse en el St. Mary's College de Moraga, California, una posición que había conseguido gracias a años de juego y entrenamiento al más alto nivel. Nacida en Connecticut, Diane había sido una atleta talentosa desde joven. El atletismo, el hockey sobre césped y el lacrosse le resultaban naturales,
pero era su determinación incansable lo que la distinguía. Había competido en el equipo femenino de lacrosse de Estados Unidos para la Copa del Mundo y era conocida por su intensa concentración, su estilo de entrenamiento decidido y la forma en que inspiraba a las jóvenes jugadoras. Fuera del campo, Diane era vivaz, sociable y comprometida. Vivía con su compañera, Sharon Smith, en un apartamento en el 6º piso de Pacific Heights, San Francisco, un edificio hermoso pero con vecinos problemáticos. Justo al final del pasillo vivían Marjorie Noller y Robert Noel, abogados con un pasatiempo inusual: cuidar de 2 enormes perros perro de presa canario, Bane y Hera. Los perros no eran solo mascotas, formaban parte de un programa de cría vinculado a un líder de una banda carcelaria condenado a cadena perpetua por asesinato. Los animales eran enormes, más de 54 kilogramos cada uno, y musculosos hasta el punto de resultar intimidantes, incluso cuando estaban tranquilos. Otros residentes se habían dado cuenta. Los perros corrían por los pasillos, gruñían en el vestíbulo y tiraban con fuerza alarmante de la correa. Algunos inquilinos se habían quejado, pero nada había cambiado. Los dueños minimizaron las preocupaciones, insistiendo en que los animales eran malinterpretados. Diane, atlética y segura de sí misma, nunca mostró miedo abierto, pero evitaba a los perros cuando podía. No era solo su tamaño, eran sus ojos, su disposición a atacar, la forma en que el ambiente parecía tensarse cuando estaban cerca. El 26 de enero, Diane regresaba de hacer la compra, con las bolsas en la mano, caminando por aquel familiar pasillo del 6º piso hacia su apartamento. A pocas puertas de distancia, se abrió la puerta de los vecinos. Lo que sucedió después ocurrió en segundos. Una explosión repentina de músculos, dientes y pura potencia. No tenía armas, ni vía de escape ni lugar a donde correr. Eso no sería un ladrido defensivo ni un gruñido de advertencia. Era un ataque. Bane y Hera no eran mascotas comunes. Eran perro de presa canarios, una rara raza de mastín de las Islas Canarias, originalmente desarrollada para proteger el ganado y las propiedades. Con más de 2 pies de altura en la cruz y pesando más de 120 libras cada uno, eran musculosos, poderosos y criados para intimidar. En las manos equivocadas, eran más un arma que un compañero. Sus cuidadores, Marjorie Noller y Robert Noel, eran abogados defensores penales. Pero los perros no les pertenecían realmente a ellos. Los estaban cuidando para Paul Cornfed Schneider, un miembro de alto rango de la pandilla carcelaria Aryan Brotherhood, que cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión estatal de Pelican Bay. Tras las rejas, Schneider manejaba una operación de cría de perros, vendiendo presa canarios como agresivos perros de protección a afiliados de la pandilla y asociados criminales. A través de cartas y visitas en prisión, Noller y Noel se acercaron a Schneider. Algunos lo describieron como una obsesión. Aceptaron alojar varios de sus perros en su apartamento de San Francisco hasta que encontraran compradores. Pero estos no eran animales bien socializados. Los dueños anteriores revelaron luego que Bane y Hera habían mostrado una agresividad seria, incluso antes de que Noller y Noel los tomaran. El mismo Schneider se jactaba en las cartas de que los perros eran criados para intimidar, no para ser amigables. Los residentes del edificio de Pacific Heights habían expresado preocupaciones durante meses. Los perros se lanzaban contra las personas en los pasillos, gruñían detrás de las puertas de los ascensores y tiraban tan fuerte de la correa que Noller a menudo perdía el equilibrio. Algunos inquilinos incluso modificaban sus horarios para evitar encontrarlos. Profesionales del sector y vecinos advirtieron repetidamente a la pareja, pero Noller y Noel desestimaron las preocupaciones como exageraciones o prejuicios contra la raza. Los expertos luego testificarían que los presa canarios no son asesinos por naturaleza, pero sin disciplina, socialización temprana y control firme,
sus instintos de guardia pueden degenerar en agresividad impredecible. Vane y Hera habían pasado su vida en ambientes caóticos e inestables que premiaban el comportamiento agresivo en lugar de contenerlo. A pesar de las crecientes señales de alarma, se permitía que los perros deambularan libremente por el apartamento, a menudo sin bozal. La administración sostenía que no tenía bases legales para intervenir y ninguna autoridad actuó para eliminar la amenaza. Cuando Diane Whipple se cruzó con Bane y Hera el 26 de enero de 2001, todas las advertencias ya habían sido lanzadas. El ataque que siguió no fue una tragedia casual, sino la culminación violenta de meses, quizás años, de peligro ignorado. A finales del 2003, las señales de alarma ya no eran ocasionales, sino constantes. Los vecinos del edificio de Pacific Heights evitaban activamente el ascensor si Noller o Noel estaban dentro con los perros. Algunos se detenían a escuchar en la puerta antes de entrar al pasillo. Un inquilino recordaba cómo Bane se lanzó tan violentamente contra ella que solo la correa, enrollada alrededor de la muñeca de Noller, impidió que el perro entrara en contacto. Otro dijo que Hera había gruñido a un repartidor que apenas estaba dejando un paquete. El administrador del inmueble repetía a Noller y Noel que los perros representaban un riesgo y podían ser motivo de desalojo. Ellos lo ignoraban, diciendo que los animales eran incomprendidos y protectores. También fuera del edificio hubo episodios preocupantes. Una cuidadora de perros local afirmó haber visto a Bane atacar a otro perro en un parque cercano, inmovilizándolo en el suelo hasta que el dueño intervino. En otro caso, Hera habría mordido la mano de un hombre que intentaba acariciarla a través de una cerca. Incluso entrenadores profesionales se habían expresado. Un conductista llamado para evaluar a Bane advirtió que el perro era altamente reactivo y requería una contención rigurosa, incluyendo bozales resistentes durante las salidas públicas. Ese consejo fue ignorado. La misma Noller escribió a Paul Schneider en prisión, describiendo la brillantez y la lealtad de los perros, pero mencionando también su comportamiento impredecible. La respuesta de Schneider: aliento. Veía su agresividad como una característica, no un defecto. Algunos vecinos incluso contactaron con control animal, pero sin una mordida directa a una persona, las opciones de intervención eran limitadas. La ley, en esencia, esperaba una víctima antes de poder actuar. Diane Whipple era consciente de los perros. Los había encontrado más de una vez en el pasillo. Amigos dijeron luego que confesó sentirse insegura cerca de ellos, que la miraban como a una presa. Pero sin acciones oficiales y con el edificio aún siendo su hogar, tenía poca opción más que compartir el espacio. Cada episodio rozado, cada queja, cada opinión de expertos ignorada había sido un preludio. El 25 de enero de 2001 comenzó como cualquier otro día de invierno en el elegante barrio de Pacific Heights en San Francisco. Diane Whipple se estaba preparando para un torneo de lacrosse el fin de semana, dividida entre sus compromisos como entrenadora y sus asuntos personales. Estaba en forma, concentrada, y no tenía idea de que sus últimas 24 horas ya habían comenzado. En el apartamento frente al suyo, Marjorie Noller y Robert Noel cuidaban de Bane y Hera. Los perros habían estado inquietos en los últimos días, más ruidosos, más agitados. Algunos vecinos especulaban en silencio que era porque Noller y Noel los mantenían en un apartamento pequeño sin jardín, confiando en breves paseos por el pasillo y salidas a la calle para que hicieran ejercicio. Esa noche, un residente informó haber visto a Noller en el pasillo mientras intentaba controlar a Bane. El gran macho se había lanzado hacia un repartidor y Noller tuvo que sujetar firmemente la correa con ambas manos. Ella se rió, restando importancia. Solo quiere saludar. No era la primera vez. La administración del edificio ya había recibido quejas de inquilinos que se sentían inseguros al pasar cerca de los perros. Algunos incluso habían cambiado sus hábitos diarios para evitarlos. Pero sin un incidente físico, el propietario podía hacer poco legalmente. Esa noche, Diane regresó a casa del trabajo con las compras.
Un vecino recordó haber hablado brevemente con ella en el vestíbulo. Diane dijo que esperaba pasar un fin de semana tranquilo después de un intenso programa de entrenamientos. Sonreía, estaba relajada. Mientras tanto, en el piso de arriba, Noller y Noel se acomodaron para la noche. Los perros, alimentados y con agua, caminaban nerviosos por el apartamento. Su tamaño y energía contrastaban claramente con el espacio reducido. Nadie podría imaginar que menos de 24 horas después, esos movimientos inquietos se transformarían en la violencia frenética que acabaría con la vida de Diane. Pero las señales de alerta estaban ahí. Los estallidos, la tensión en el pasillo, la incomodidad de los vecinos. Simplemente aún no habían cruzado el umbral para convertirse en algo perseguible. Al menos no todavía. Cuando los investigadores reconstruyeron después los eventos que llevaron al ataque, el día anterior destacó de manera particular. No porque hubiera ocurrido algo extraordinario, sino porque todo parecía tan normal. Era la calma antes de una tormenta para la que nadie estaba realmente preparado. 26 de enero de 2001. Tarde avanzada. El sol se estaba poniendo detrás del horizonte de Pacific Heights, proyectando largas sombras en los estrechos pasillos del edificio. Diane Whipple regresaba de hacer la compra, con una bolsa colgada del hombro y las llaves en la mano. Dentro de su apartamento al otro lado del pasillo, Marjorie Noller se preparaba para sacar a pasear a Bane. El presa canario de 56 Sikiley estaba lleno de músculos brutos. Sus uñas arañaban el suelo de madera mientras tiraba hacia la puerta. Era la hembra más pequeña pero igualmente musculosa, caminaba detrás de ellos. Noller abrió ligeramente la puerta del apartamento y ajustó el agarre en la correa de Bane. Su enorme cabeza ya estaba baja, las orejas tensas hacia adelante, las fosas nasales dilatadas. Justo en ese momento, Diane salió del ascensor y comenzó a caminar hacia su unidad. El pasillo era estrecho, apenas suficiente para que pasaran cómodamente 2 personas, y no había forma de crear una verdadera distancia entre ella y el perro que se acercaba. Los vecinos recordaron más tarde haber escuchado un solo ladrido gutural resonar en el pasillo. Bane se lanzó hacia adelante con tal fuerza que el brazo de Noller se sacudió violentamente. Ella intentó sostenerse, presionando la espalda contra el marco de la puerta, pero el perro ya estaba acelerando. Diane se detuvo, conocía a esos perros. Todos en el edificio los conocían. Eran intimidantes incluso con una correa corta. Pero no había tiempo para retroceder. N. El pasillo siempre estaba silencioso en las tardes entre semana. La moqueta beige amortiguaba los pasos y las paredes pálidas reflejaban las luces fluorescentes del techo, de manera que todo parecía plano e inmóvil. Diane Whipple estaba a mitad de ese pasillo, con los brazos llenos de compras, cuando escuchó el leve clic de una puerta que se abría detrás de ella. Era la puerta del apartamento de Marjorie Noller y Robert Noel. La primera figura que apareció en el marco no era una persona, era Bane. El presa canario de 56 Kilolow llenaba el encuadre como un muro viviente de músculos. Su cabeza era enorme, maciza, con ojos que se fijaron en Diane de una manera que le hizo recorrer un escalofrío instintivo por la espalda. Su cuerpo ya estaba tenso, la cola baja, los hombros cuadrados hacia adelante. Detrás de él, Hera, ligeramente más pequeña pero igualmente poderosa, estaba alerta, con la mirada fija en la misma dirección. No había correa, ninguna barrera, ninguna advertencia. Diane apenas tuvo tiempo de cambiar el agarre de las bolsas de la compra antes de que Bane se lanzara hacia adelante. El sonido fue repentino, explosivo, garras arañando la moqueta del pasillo, su rugido profundo y gutural que rompía el silencio. Cubrió la distancia en pocos segundos, y el impacto llegó de lado como un linebacker que arrolla a un quarterback. La espalda de Diane chocó contra la pared. Las bolsas se abrieron, manzanas rodaron por el suelo, un paquete de huevos se rompió bajo sus pies. Síntesis. La primera llamada al 911 llegó a las 16:05.
El operador apenas podía escuchar la voz aterrorizada sobre los ladridos y gritos de fondo. Hay una mujer siendo atacada por perros, está sangrando. Envíen ayuda de inmediato. Mientras tanto, Whipple estaba en el suelo, la sangre acumulándose debajo de ella. Ya no gritaba, solo respiraciones cortas y entrecortadas y gemidos débiles. Los primeros agentes de policía salieron corriendo del ascensor. Un agente sacó la porra y golpeó la cabeza de Bain. Otro empujó a Era dentro del apartamento de Noller y cerró la puerta de un portazo. Pero Bain todavía se aferraba, su enorme cabeza se retorcía violentamente. Se necesitaron ambos agentes, uno intentando abrir la boca del perro con la porra, el otro tirando del collar, para finalmente liberarlo. Bain luchaba incluso mientras lo obligaban a entrar al apartamento. La puerta se cerró con un golpe. El sonido de sus ladridos se atenuó, pero aún hizo temblar las paredes. Los paramédicos se arrodillaron inmediatamente junto a Diane. Sus heridas eran catastróficas, profundas laceraciones en el cuello, grave pérdida de sangre, posible daño en las vías respiratorias. Comenzaron con oxígeno, aplicaron vendajes compresivos y llamaron por radio para un transporte urgente. La camilla no cabía en el pasillo estrecho, así que la cargaron sobre una tabla espinal y la llevaron hacia el ascensor. Detrás de ellos, la sangre dejaba un rastro en la alfombra. En menos de 10 minutos, Diane Whipple estaba en la parte trasera de una ambulancia, rumbo apresurado al San Francisco General. La lucha por salvar su vida ahora estaba en manos de los cirujanos de trauma. El lamento de la sirena resonaba por las calles de San Francisco mientras la ambulancia corría hacia el Hospital General de San Francisco. En su interior, los paramédicos trabajaban en frenética sincronización sobre el cuerpo roto y ensangrentado de Diane Whipple. La camilla bajo ella estaba empapada de carmesí. Sus labios pálidos se abrían en respiraciones superficiales y entrecortadas. La máscara de oxígeno se empañaba ligeramente con cada respiración irregular. «La presión está cayendo de nuevo, está entrando en shock», gritó el médico jefe por encima del ruido. «Administra otro bolo de líquidos». «A toda velocidad», respondió otro forzando solución salina en la vía intravenosa mientras el conductor esquivaba el tráfico. Su cuello presentaba una profunda y irregular laceración, peligrosamente cerca de la arteria carótida, y su hombro estaba desfigurado más allá de todo reconocimiento. Los vendajes gruesos ya estaban saturados, perdiendo sangre viva por los costados. Los paramédicos sabían que estaban ganando minutos como máximo. En el momento en que la ambulancia chirrió al detenerse en la sala de trauma, las puertas traseras se abrieron de par en par y el personal hospitalario se precipitó hacia adelante. La camilla voló por el pasillo, las ruedas tintineando sobre el suelo de baldosas, el aire denso con el sabor metálico de la sangre. Mujer, entre 30 años, múltiples mordeduras graves de perro, pérdida masiva de sangre, vía aérea inestable, informó el paramédico en un reporte rápido. Tiempo estimado de llegada desde la escena, 15 minutos. Iniciados 2 accesos venosos de gran calibre, administrada una unidad de sangre O-Neg durante el transporte. Está perdiendo volumen rápidamente. El cirujano jefe de trauma, el Dr. William Schechter, intervino, entrecerrando los ojos ante la escena. «Muévanse, intúbala de inmediato, tipifica y cruza para 6 unidades. Quiero otros 2 accesos venosos de gran calibre y conecta las bolsas de sangre ya». Las enfermeras se lanzaron sobre ella con urgente pericia. Las tijeras brillaron, arrancando los últimos jirones de su ropa. Las heridas eran impresionantes. Docenas de laceraciones, algunas lo suficientemente profundas como para exponer tendones y huesos. La peor era una mutilación irregular en el lado del cuello, una herida oscura y abierta que latía con cada pulso cada vez más débil. El anestesista deslizó el tubo para la respiración en su lugar mientras un terapeuta respiratorio comenzaba a apretar la bolsa de ventilación. La aspiración rugió, liberando la vía aérea de la sangre. Los monitores se encendieron, las puntas irregulares del ritmo cardíaco ya vacilantes. «La presión es 60/30», ladró una enfermera.
«¡Tráigame más sangre, Oneg!», gritó el doctor Schechter, apretando él mismo la herida del cuello, sus manos enguantadas inmediatamente empapadas. La sala era un torbellino de movimiento, un ballet de urgencia. Un equipo trabajaba para detener la hemorragia, otro bombeaba fluidos y sangre en sus venas, un tercero preparaba las bandejas quirúrgicas en caso de que pudiera estabilizarse lo suficiente para la sala de operaciones. Cada segundo parecía robado. La brutalidad de las heridas contaba la historia por sí sola. No había sido un ataque rápido. Sus brazos mostraban heridas defensivas, músculos y piel desgarrados donde había intentado protegerse de los perros. Su pecho mostraba profundas perforaciones peligrosamente cerca de los pulmones. Y su cuello era una bomba de tiempo. Una enfermera se inclinó. «Tiene frío, 92 grados. Cúbranla de inmediato con mantas calientes», ordenó Schechter. La hipotermia solo empeoraría la hemorragia. Por un breve y frágil momento, la transfusión elevó la presión. El monitor cardíaco se estabilizó y el equipo se movió para rodarla hacia la sala de operaciones. Pero antes de salir de la sala de trauma, sonó la alarma de línea plana. «Paro cardíaco, güey. Comencemos las compresiones, güey», gritó un médico residente, subiendo a un taburete para imprimir peso en las compresiones torácicas. Otro empujó una jeringa de epinefrina en la vía intravenosa. La sala se tensó, toda la atención concentrada en la esperanza vacilante del monitor. Un ritmo volvió, débil, pero presente. La llevaron corriendo por el pasillo hacia la sala de operaciones, las bolsas de calle oscilando, sangre goteando del borde de la camilla. Dentro de la sala de operaciones, luces cegadoras iluminaban el desastre de su cuerpo. El equipo quirúrgico trabajaba al unísono, clampeando vasos cortados, irrigando las heridas, aspirando la sangre acumulada. Cada clamp liberado revelaba otra hemorragia oculta. El anestesista llamaba los parámetros vitales. La presión está bajando de nuevo. No lo tolera. «Conecta otra unidad», ordenó Schechter. En la galería de observación, un administrador hizo silenciosamente una llamada a la seguridad del hospital. «Necesitamos que la policía de San Francisco asegure las pruebas del paciente y prepare una cadena de custodia». La brutalidad de las heridas era clara. No se trataba de una simple mordedura de perro. Era una escena del crimen. Afuera, la sala de espera de urgencias se había vuelto tensa. Los agentes de policía interrogaban a los residentes del edificio, sus voces bajas y sombrías. Los vecinos describían gritos, gruñidos y golpes que resonaban en el pasillo. Otros susurraban sobre los dueños, los perros enormes que tenían y las molestias que habían causado durante meses. De nuevo en la sala de operaciones la lucha se estaba saliendo de control. Cada vez que el equipo estabilizaba una hemorragia, comenzaba otra. Su cuerpo estaba agotando la sangre para dar el oxígeno para circular. El tiempo. «¡Otro paro!», gritó el anestesista. El tono de línea plana llenó de nuevo el aire. La mandíbula de Schechter se apretó. «Compresiones, vamos». La sacudieron una vez. 2 veces administraron más epinefrina, más sangre. Las manos de los cirujanos estaban firmes, pero sus ojos traicionaban la realidad. Estaban luchando contra una marea que no se retiraría. Después de más de 1 hora de esfuerzos incesantes, Schechter miró el reloj. Las 17:50. Se quitó los guantes, voz baja pero firme. Hora del fallecimiento, 17:50. La sala de operaciones cayó en silencio. El zumbido de las máquinas, el leve silbido del oxígeno y el susurro de las batas eran todo lo que quedaba. Uno a uno, los miembros del equipo se retiraron, rostros pálidos, manos enguantadas manchadas con su sangre. En el pasillo, una enfermera se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Otra se sentó, la cabeza entre las manos, la imagen de las heridas de Diane grabada en la memoria. En pocos minutos los agentes de policía se movieron para asegurar el apartamento como escena del crimen completa. Se llamaron a los técnicos de pruebas. La muerte ya no era un accidente,
era el inicio de una investigación criminal. Las preguntas flotaban pesadas en el aire. ¿Cómo se habían vuelto tan letales los perros? ¿Por qué nadie intervino antes? ¿Y por qué Diane Whipple, en los últimos minutos de su vida, no tuvo ninguna oportunidad de escapar? Las respuestas, pronto descubrirían, eran mucho más oscuras de lo que nadie había imaginado. En el momento en que Diane Whipple fue declarada muerta, el hospital alertó a la policía de San Francisco. Los agentes ya estaban en la escena, pero ahora el incidente había pasado de un grave ataque a una investigación por homicidio. El detective Tom Walsh llegó al edificio justo cuando los técnicos de la escena del crimen fotografiaban el pasillo manchado de sangre. El olor a desinfectante mezclado con el aroma metálico de la sangre aún flotaba en el aire. Los vecinos se habían reunido cerca del ascensor, susurrando. Algunos lloraban. Una mujer repetía una y otra vez: se lo había dicho que esos perros eran peligrosos. En el vestíbulo, los agentes uniformados recogían testimonios. Las grabaciones de seguridad del edificio, borrosas pero fundamentales, ya habían sido recuperadas. Mostraban el caos después del ataque, un vecino corriendo a llamar al 911, un residente presionando toallas sobre las heridas de Diane y los agentes asegurando a los dos enormes perros presa canario en otro apartamento. Al caer la tarde, los periodistas locales ya habían recibido noticias del incidente. Al principio, la línea de prensa de la policía proporcionaba pocos detalles. Podemos confirmar que una mujer murió debido a las heridas sufridas en un ataque de perros dentro de un edificio residencial en Pacific Heights. Pero solo la ubicación bastaba para despertar el interés de las redacciones de la ciudad. Pacific Heights, uno de los barrios más caros de San Francisco, no era el tipo de lugar donde se esperaba escuchar sobre ataques mortales de animales. En el transcurso de una hora, las camionetas de noticias se alineaban a lo largo de la calle frente al edificio, con periodistas transmitiendo en vivo bajo la luz de las cámaras. En el interior, los investigadores recogían hisopos de ADN de los perros, medían las mordeduras y fotografiaban cada rincón del pasillo. El patrón de sangre contaba parte de la historia. No se trataba de un incidente rápido. El ataque había sido prolongado, violento y frenético. A las 19 solo, la oficina del médico forense emitió una confirmación oficial. La víctima era Diane Whipple, de 33 años, reconocida entrenadora de lacrosse en el St. Mary's College. En el ciclo de noticias de las 23 SEO, su nombre, su rostro y su profesión estaban por todas partes en las pantallas de televisión del área de la bahía. Pero más allá del shock por su muerte, surgió una pregunta más oscura. ¿Cómo era posible que dos perros vivieran en este edificio cuando tantos residentes temían que algo así pudiera suceder? El caso ya no se trataba solo de una tragedia. Se trataba de responsabilidad. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte de Diane Whipple dominaba los titulares en toda California. Fotos de la enérgica y atlética entrenadora de lacrosse se mostraban junto a imágenes inquietantes de los dos masivos, presa canario, Van y Era, cuya pura grandeza y potencia ya eran famosas. Los vecinos expresaban lo que muchos temían desde hacía meses. Los perros eran peligrosos, sus dueños ignoraban las quejas. El hecho de que estuvieran vinculados a un líder de una pandilla encarcelado solo aumentaba la indignación pública. Velas, flores y notas escritas a mano comenzaron a aparecer frente al edificio donde vivía Diane. Exjugadores y colegas la describían como una entrenadora y mentora dedicada, cuya energía llenaba cada habitación en la que entraba, pero el dolor se transformó rápidamente en rabia. ¿Cómo se podía permitir que dos abogados tuvieran animales con tal potencial de violencia en un edificio densamente poblado? ¿Por qué no se había actuado ante las advertencias previas? Los fiscales anunciaron pronto cargos sin precedentes: homicidio en segundo grado contra Marjorie Knoller y homicidio involuntario contra su esposo, Robert Noel.